especialista en embarazo de alto riesgo, jefe de la unidad de internación de alto riesgo del Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, y también es docente de la Cátedra de Obstetricia de la UNT. Bueno, él nos va a disertar sobre el tema de diabetes, bueno, todo lo que implica poder llegar a este diagnóstico. Desde el Departamento de Capacitación van a empezar a pasar el power. Muchas gracias, doctor. Cuando usted quiera Muchas comenzar. gracias. Perfecto. ¿Se escucha bien? Escucha muy bien, se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la convocación a esta disertación. Nada, esto pretende aclarar algunos temas, reforzar algunos conceptos sobre diabetes y embarazo, para que quede claro, para que todo nuestro auditorio que tiene contacto con las pacientes, sobre todo en el primer nivel, esté ávido del diagnóstico, ávido de captar las pacientes en tiempo y forma, y sobre todo, para poder lograr este objetivo, tener claro algunos de los conceptos que vamos a tratar ahora. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, la verdad que hasta hace poco tiempo era muy raro pensar que una mujer que padezca diabetes logre conseguir llevar su embarazo hasta el final del mismo y lograr un niño que llegue a término, un niño que sea saludable, un niño que sea sano. Este es el fruto del gran trabajo de todo un equipo de médicos, tocoginecólogos, neonatólogos, asistentes sociales, diabetólogos, ¿sí? Que han aunado esfuerzos para que este objetivo sea posible hoy en día. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, antes que nada tenemos que hacer la primera división respecto al tema diabetes, en donde tenemos dos posibilidades. La paciente que viene embarazada ya con el cuadro de diabetes diagnosticado y la paciente que debuta con la enfermedad durante el embarazo, ¿sí? La siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos de diabetes pregestacional, tenemos que entender que esta enfermedad, que como bien dice su nombre, está presente desde antes del embarazo, puede afectar el desarrollo del embarazo en curso, ¿sí? Pero a su vez también hay que tener en cuenta que el embarazo puede afectar también el curso de la enfermedad, sobre todo empeorando algunas de las complicaciones, ¿sí? Que ya trae la enfermedad, como por ejemplo la retinopatía, la enfermedad renal o la enfermedad cardíaca. Tenemos que tener en cuenta que las pacientes que tienen diabetes pregestacional, muchas de ellas la tienen desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y que este tiempo causa cierto deterioro porque son pacientes que a veces debutan durante niñas con la enfermedad y hasta que logran un cierto equilibrio, ya sea con el tratamiento y con el mismo diagnóstico también, hay veces que se llega tarde y que ya tienen complicaciones de este tipo. También hay que tener en cuenta que estas pacientes, por su largo tiempo de enfermedad, muchas veces abandonan el tratamiento, muchas veces transgreden tanto el tratamiento como su alimentación, porque, bueno, obviamente se cansan, muchas veces son niñas, y es muy importante trabajar desde el momento del diagnóstico sobre esto para impedir que las complicaciones vasculopáticas aparezcan en momentos de la vida donde todavía son muy jóvenes y sobre todo en momentos como el embarazo. La siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos de diabetes gestacional, tenemos que tener muy claro que es una patología silenciosa, por lo cual siempre debemos pensarla, debemos sospecharla y debemos buscarla, ¿sí? El embarazo en sí mismo puede tener consecuencias sobre el feto en formación, debido a que muchas veces, al ser una enfermedad silenciosa y al no diagnosticarlo en tiempo y en forma, perdemos la posibilidad, ¿sí?, de intervenir desde lo médico para lograr un embarazo saludable y sobre todo un recién nacido sano. Estas pacientes, cuando no son diagnosticadas en tiempo y forma, a veces pueden debutar hasta con la muerte del bebé intraútero, simplemente porque
no la diagnosticamos y por lo mismo no logramos, digamos, saber cómo se comporta esta mamá metabólicamente. Entonces, al no saber cuál es su comportamiento metabólico, sus glucemias altas y sobre todo sus glucemias bajas, que para que den un síntoma clínico deben ser groseras, digamos, en su aumento y en sus disminuciones, muchas veces se refleja en la muerte del feto intraútero. La siguiente, por favor. Esta diabetes gestacional, si bien nos genera también conflicto el tema del diagnóstico, se trata de una enfermedad heterogénea, por lo cual no da un síntoma específico, ¿sí? No es que la paciente refiera a tener una glucemia alta o una glucemia baja asociado con algún síntoma en especial. Los síntomas aparecen cuando son verdaderamente graves los valores de su glucemia. Por otro lado, también, si uno lee la literatura, hay una falta de consenso internacional en la definición, ¿sí? Ha habido incluso varios estudios que tratan de ajustar un poco los valores de diagnóstico. Nosotros ya vamos a ver en otras placas que nos ajustamos a lo que dice ALAD, ¿sí? Que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, y lo que dice la Asociación Argentina de Diabetes. La diabetes gestacional también tiene distintas formas de presentación. Muchas veces debutan con cifras de laboratorio elevadas en la primera glucemia que pedimos, y muchas otras veces debutan con glucemias normales, ¿sí? De laboratorio, pero con signos y síntomas que sí nos van a hacer ruido, porque vamos a ver, cuando estemos atentos al control del embarazo, que por ejemplo puede ser uno de ellos el crecimiento fetal exagerado, la aparición de un poligramios, ¿sí? Sin otra causa explicable, o cuando averiguamos por ahí antecedentes de la paciente, vemos que en su historia tienen antecedentes de niños macrosómicos previos, o ella tiene un síndrome metabólico previo, o sea, signos y síntomas que hay que ir atando como cabos de un nudo para que logremos llegar a un buen diagnóstico. La dificultad en su seguimiento tiene que ver con la adherencia de la paciente. Muchas veces se complica que la paciente llegue al centro asistencial, consiga un turno, logre hacerse, porque se le haya solicitado también en tiempo y forma, el estudio tanto de la glucemia como de la prueba de tolerancia, y sobre todo logre adherirse al tratamiento, que no es tan sencillo, desde el punto de vista que tiene que cumplir una dieta, con horarios, ¿sí? Y hacerse un control también en forma horaria. Esto tiene un impacto distinto, tanto en la madre como en el feto, como ya dijimos. Las intervenciones farmacológicas también son variables, y esto puede tener un impacto a largo plazo en el sentido de que una paciente que hace una diabetes gestacional tiene una luz roja en su camino. Más que fuera del embarazo y terminar el embarazo no quede diabética en el corto plazo, es una paciente que tendrá que hacer cierta modificación de sus hábitos de vida, de sus hábitos alimentarios, de tener una vida lo más saludable posible, porque esta luz roja a la que me refiero quiere decir que en algún momento de su vida es una paciente que, si no tiene estas precauciones, podrá quedar diabética o debutar ya con una diabetes tipo 2. La siguiente, por favor. Bueno, como les decía recién, nosotros nos guiamos por lo que dice ALAD, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, y la Asociación Argentina de Diabetes. Y de esta manera definimos a diabetes gestacional como toda alteración de la tolerancia a la glucosa, desigualdad y evolución variable que aparece o es diagnosticada por primera vez durante el embarazo en curso. Esto es, independientemente de si necesita insulina o no en su tratamiento, e independientemente también de si persiste o no al finalizar el embarazo. ¿Sí? Perfecto. La siguiente, por favor. Bien. En cuanto entonces a diabetes pregestacional, la definimos como aquella mujer que ya se embaraza con una diabetes previa diagnosticada, ¿sí? O también, y esto es nuevo, aquella embarazada que presenta en el primer trimestre una glucemia en ayunas igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, o una prueba de tolerancia mayor o igual a 200 miligramos por decilitro a las 2 horas, ¿sí? Este concepto es nuevo y es muy importante, y acá hay que tener en cuenta un poco el tema de la fisiopatología. El primer trimestre del embarazo
tiene más bien una tendencia a la hipoglucemia, ¿sí? Es hasta que la madre se adapta a estos nuevos cambios del embarazo, ¿sí? Y tiene una suerte de cambios metabólicos que tienden a la hipoglucemia. Entonces, encontrarnos con una glucemia del primer trimestre elevada, en este caso usamos el 126, que es el mismo valor que se usa de corte para las personas no embarazadas, ¿sí? O una prueba de tolerancia, si hubiese que pedirla en el primer trimestre, superior a los 200 miligramos por decilitro. La siguiente, por favor. Bien. Por eso es muy importante para todas las personas de la salud que tenemos contacto con las pacientes en el primer nivel o en una primera consulta que la paciente realiza por su embarazo, lo ideal es que obviamente la paciente consulte lo antes posible. Apenas sabe que está embarazada, apenas se entera del test positivo, sería ideal que la paciente consulte. En esa primera consulta, en ese primer encuentro que tenemos con la paciente, la idea es tener la mayor cantidad de datos posibles, ¿sí? Por lo cual, el interrogatorio tiene que ser exhaustivo, ¿sí? De esta manera, nosotros vamos a poder identificar los factores de riesgo. Estos factores de riesgo son todos los puntos amarillos que aparecen en la historia clínica perinatal base, a los que tenemos que prestar especial atención porque muchas veces nos brindan, digamos, la posibilidad de sospechar y también diagnosticar este cuadro de manera temprana en el embarazo. Luego del interrogatorio, es importante solicitar los estudios de rutina en el embarazo, dentro de los cuales está contemplado el laboratorio, y dentro del laboratorio pedir una glucemia en ayuna lo más precozmente posible. Recuerden que hablamos recién de que un valor de 126 o más nos pone sobre aviso con un cuadro de diabetes pregestacional. Ahora, una glucemia de 100 miligramos por decilitro o más nos habla de una glucemia de riesgo, y una glucemia que nos puede estar hablando de la presencia de una diabetes gestacional. El valor normal de glucemia en ayunas es de 0.76 más menos 12. O sea que esto nos ubicaría en más o menos un 85-87 de glucemia en ayunas en condiciones normales. Si bien el punto de corte habla de 100 miligramos, ya una paciente que tenga una glucemia de 90, de 95, también nos tiene que poner como de sobreaviso y de alguna manera permitirnos separar a esta paciente del pool general de pacientes que tenemos bajo el control para prestar especial atención y seguirla bien de cerca para ver cuál es su comportamiento, tanto con el curso del embarazo, del crecimiento de su bebé y demás, como del comportamiento que tenga con sus glucemias. Aquellas pacientes que por su historia o porque presenten valores que nos generen dudas, no debemos demorar la posibilidad de diagnóstico. Y esto hace hincapié a aquel valor diagnóstico que se encuentre en 100 o por abajo de 100, por abajo de 126, no esperemos una semana, 10 días, por ahí como leemos en la literatura, para repetir esa glucemia. Esperemos simplemente al día siguiente, apenas vuelva a conseguir la posibilidad de laboratorio la señora, para que lo antes posible, si es posible antes de estos 7 días, repita este laboratorio. La siguiente, por favor. Bien, factores de riesgo. Esto es muy importante que esta placa la grabemos en nuestra retina porque es lo que nos va a permitir, como les decía, afinar la puntería con el diagnóstico. Acá tenemos, por ejemplo, antecedentes de diabetes gestacional en un embarazo anterior. ¿Sí? Muy importante, muy importante. Por más que la paciente haya sido reclasificada en el posparto de este embarazo previo, es importante conocer que ella tuvo diabetes en el embarazo anterior. Si bien no es una regla que se repita nuevamente, es un factor de riesgo de mucho peso para tener en cuenta. La edad mayor o igual a 30 años. Otro factor de riesgo importante, el antecedente de diabetes en familiares de primer grado. Acá consideramos como familiares de primer grado padre, madre, hermano, y hasta los abuelos podríamos llegar como antecedentes importantes de esta enfermedad. Un índice de masa corporal de 27 o más. Bien,
En la historia clínica perinatal base tenemos un casillero donde se consigna el peso y la talla de la paciente. Y esto es muy, pero muy importante porque nos permite calcular el índice de masa corporal y a su vez trasladarlo a curvas de peso-talla para saber en qué canal nutricional se encuentra la paciente, ¿sí? Esto tiene demasiada importancia porque está ligado casi directamente a todo el contexto metabólico de la paciente que la ubica en un perfil de riesgo. Este índice de masa corporal nos puede dar que la paciente está o empieza su embarazo en un canal de normopeso, de sobrepeso, obesidad mórbida o también de bajo peso o desnutrición. En función de esto es importante saber qué ganancias de peso le voy a proponer a la paciente para el embarazo, para lo cual deberé trabajar con el nutricionista codo a codo en primera instancia para acomodar este plan de alimentación a este canal nutricional de donde la paciente arranca su embarazo. En el caso de pacientes que arrancan el embarazo con sobrepeso o obesidad, sabemos que el aumento de peso deseado para este tipo de pacientes no supera los 8 o 9 kilos en total. Y este trabajo, muchas veces, con el nutricionista, nos permite que la paciente tenga una ganancia de peso controlada, escalonada, y muchas veces, en pacientes inclusive que tuvieron el antecedente de diabetes gestacional en embarazos anteriores, este aumento controlado de peso evita la aparición de una nueva diabetes en el embarazo actual. De igual manera, si la paciente tiene diagnóstico de diabetes y empieza su embarazo con sobrepeso u obesidad, también necesita el trabajo mancomunado con nutrición para que se confeccione un plan de alimentación adecuado a la necesidad de esta mamá y de este bebé en crecimiento, y ese plan se encuentre repartido, digamos, en las comidas principales y las colaciones correspondientes durante el día, para evitar episodios, por ejemplo, de hipoglucemias, muy, pero muy importante y a veces causa de muerte fetal intraútero. Así que este punto del índice de masa corporal es un punto muy importante a tener en cuenta. También la paciente que refiere a antecedentes de macrosomía en embarazos anteriores es otro factor de riesgo importante, que por ahí uno no le da tanta importancia en lo que es, digamos, la información que maneja la paciente. Si uno no la cuestiona, no la pregunta, la paciente quizás espontáneamente no la refiera. Y nos referimos a macrosomía cuando el bebé que haya tenido la paciente con anterioridad haya pesado 4 kilos o más, ¿sí? Es un antecedente importante vinculado directamente como factor de riesgo muy importante de diabetes. El antecedente de muerte fetal perinatal inexplicable. Esto quiere decir pacientes que refieren que han tenido la pérdida de algún embarazo anterior porque el bebé falleció intraútero, ¿sí? No es común escuchar en el interrogatorio que un bebé pierda la vida adentro del útero materno después del segundo trimestre. O sea, son pocas las causas que producen este tipo de situaciones. Entonces, tengámoslo en cuenta para el interrogatorio de nuestra paciente. En cuanto al síndrome de ovario poliquístico, tiene que ver con esa paciente que viene con trastornos metabólicos previos al embarazo, ¿sí? Estos trastornos metabólicos se vinculan clínicamente con síntomas como, por ejemplo, alteración en el ciclo menstrual. Esas son pacientes que son gorditas, que tienen cierto sobrepeso previo al embarazo y tienen signos de este síndrome metabólico, como por ejemplo la acantosis nigricans, que son unas manchas en el cuello, en los pliegues, oscuras, ¿sí? Problemas de hirsutismo, que es más bello de lo que debe haber normalmente, incluso en zonas donde aparentemente en emulsiones normales no debe aparecer, problemas para bajar de peso, ¿sí? Y también, por ejemplo, alteraciones, como les decía, en el ciclo menstrual. Son pacientes que menstruan capaz que 2, 3, 4 veces al año, con una irregularidad total. Bueno, todo esto tiene que ver con este trastorno metabólico y hormonal de base. Antecedentes de su mamá, o sea, la madre de la paciente, con alto o bajo peso al nacer, glucemias en ayunas mayores al 85, por lo que les explicaba hace un rato, antecedentes de hipertensión inducida por el embarazo, un crecimiento fetal disarmónico
Esto tiene que ver con el crecimiento de la circunferencia abdominal cuando supera el percentilo 70 en la semana 28 a 30. Esto es importante porque en el seguimiento que nosotros hacemos del embarazo, en el segundo trimestre y en torno, sobre todo, a las semanas 28 y 30, tenemos que prestar especial atención a la circunferencia abdominal. Ustedes saben que en la ecografía del segundo y tercer trimestre ya cotejamos al menos 3 valores de la biometría del bebé en formación que nosotros tenemos que prestar atención. Esos 3 valores, esos 3 puntos son la circunferencia abdominal, la longitud del fémur y la circunferencia cefálica con el diámetro biparietal. De estos 3 puntos es importante la circunferencia abdominal. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tratamos al frente de una paciente con diabetes gestacional que no está diagnosticada, a veces es uno de los primeros signos que nos indica la presencia de la diabetes, ¿sí? Y en aquella paciente que tiene el diagnóstico y que está bajo el control nuestro, que la circunferencia abdominal se dispare respecto a los otros 2 puntos de biometría, también es un signo por ahí de mal control metabólico y de que algo está pasando en este control que nosotros estamos realizando desde el punto de vista de lo metabólico. O la paciente no está cumpliendo con la dieta, o por ahí no logramos un control óptimo de las glucemias a pesar del plan de alimentación, entonces por ahí nos hace pensar en la posibilidad de usar insulina como tratamiento. La insulina trata un poco como de frenar el crecimiento del bebé y de ayudar también a controlar metabólicamente a la mamá. La glucosuria positiva en la segunda orina de la mañana también es un signo de sospecha de diabetes, y también los antecedentes que pueda tener esta mamá de algún embarazo previo con malformaciones congénitas, sobre todo las que tienen que ver con lo cardiovascular. La siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, otro punto muy importante donde me quise detener es en el algoritmo diagnóstico, ¿sí? A toda mujer embarazada debemos pedirle una glucemia plasmática en ayunas en el primer trimestre del embarazo, en nuestra primera consulta, en nuestro primer encuentro. Según el valor de esa glucemia en ayunas, vamos a ver cómo seguimos, ¿sí? Lo ideal sería que esa glucemia dé menos de 100 y ya vamos a ver cómo sigue. Si nos da una glucemia entre 100 y 125, tenemos que repetir cuanto antes. En principio, antes de los 7 días. Si esa glucemia vuelve a darnos 100 o 125 en ese rango, directamente hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional, ¿sí? En este caso haríamos el diagnóstico con 2 glucemias en ayunas. Ahora, si nosotros en este primer encuentro, en esta primera consulta, tenemos una glucemia de 126 o más, debemos repetir nuevamente la glucemia. Y si nuevamente tenemos 126 o más, también hacemos el diagnóstico, pero de diabetes pregestacional, como les había dicho al comienzo. En el caso de que esta glucemia en ayunas nos dé más de 200, pasemos a la siguiente placa, por favor. Vamos a tener estas 2 posibilidades. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en la primera consulta teníamos menos de 100 de glucemia? Entonces, en ese caso, hacia la izquierda estoy. Perdón, se cortó el power. Ahí volvió. Eugenia. Eugenia. ¿Se ve el power? Sí. Perfecto, a mí se me cortó. Perfecto. Ahí sigo hacia la izquierda. Decíamos que en la primera consulta, si nos daba menos de 100 la glucemia, puedo esperar hasta la semana 24 o 28 para hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Disculpe, no se ve. ¿No se ve el power? Ahora sí. ¿Se ve? Sí, yo sí lo veo. Sí, doctor. Yo también lo veo, por eso. ¿Seguimos? Sí, sí se ve, sí se ve. Perfecto. Pues vamos hacia la izquierda del algoritmo y decíamos, viniendo de la placa anterior, cuando la primera glucemia nos da 100, menos de 100, perdón,
Espero hasta la semana 24-28 para realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Este es un momento... ¿Se ve? Por eso no le Sí, escucho, sí, porque tiene 18 semanas y 4 días. Y eso no se lo puede escuchar con el chiquitito. Por eso le mando a 18 semanas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 18 semanas y 5 días. Hola, ¿se ve? Pero cuando lleve leche, ella se escuchaba ahí Yo más. sí veo, tiene los micrófonos abiertos. Todos no son lo mismo, amor mío. Seguimos. Bien. Como les decía, si tengo una glucemia normal en el primer trimestre, puedo esperar a la semana 24 a ¿Tiene 28. 7? Sí. No la pesado ella, no le tomando la presión. Sí. Por favor, cierren los Disculpen, micrófonos. por favor, silencien los micrófonos. Dale. Bien. Continúa, doctor, gracias. Disculpa. Sí. No, por favor, seguimos entonces. Bueno, hacia la izquierda. Veníamos con una glucemia normal del primer trimestre, entonces espero la semana 24 a 28. En ese momento, es un momento clave. Si yo vengo con glucemias normales del primer trimestre, es un momento clave. ¿Por qué? Porque hay un aumento de producción de ciertas hormonas placentarias, entre ellas una hormona que se llama lactógeno placentario, que es una hormona que tiene una acción contrainsular. ¿Eso qué significa? Es una hormona que le hace la vida imposible a la insulina que tiene la paciente. Entonces hace que esta insulina que tiene la paciente no pueda actuar como corresponde. Entonces la paciente va a seguir produciendo más insulina y a su vez va a estar en un estado de hiperglucemia, porque esa insulina no logra actuar. Entonces es un momento clave por este cambio hormonal para pedir una prueba de tolerancia. En esta prueba de tolerancia, si tengo una glucemia de menos de 100, estoy bien. Y si tengo una glucemia de menos de 140 a las 2 horas, en el caso de la PTOG, estoy en situaciones normales. Esta paciente, si no tiene factores de riesgo, me permite decirle que no tiene diabetes gestacional. Ahora, si a esta paciente, que tenga una prueba de tolerancia normal en la semana 24, tiene factores de riesgo, algunos de los que mencionamos en la placa anterior, voy a esperar a la semana 32, 33 para repetir la prueba y ya vemos cómo seguir. Ahora vamos hacia la derecha. Dijimos que aquella paciente que tenía una glucemia de 100 o más en ayunas o de más de 140 a las 2 horas, me permite hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Por eso es importante pedir esta prueba en esta franja de las 24 a las 28 semanas. La siguiente, por favor. Llegamos a este momento del embarazo, 31 o 33 semanas, con aquella paciente con prueba de tolerancia y glucemia normal, pero que tiene factores de riesgo. Y no nos deja tranquilos, ¿sí?, esta situación. Incluso, quizás sea la paciente que habíamos hablado también recién, que tenía glucemias normales, prueba de tolerancia normales, pero el bebé muestra una circunferencia abdominal por encima del percentilo 70 en la semana 24 a 28. Entonces, repito la prueba de tolerancia en la semana 31 a 33 y veo, si tengo la glucemia de menos de 100 y menos de 140 a las 2 horas de la tolerancia, es normal y descarto diabetes gestacional. Ahora, si tengo una glucemia de más de 100 o de más de 140, hago el diagnóstico a las 33 semanas, a las 31 o 33 semanas de diabetes gestacional. Por eso es importante seguir buscándola y seguir viendo y buscando y ahondando sobre los factores de riesgo. La siguiente, por favor. Perfecto. Entonces, ¿cómo clasificamos a la diabetes gestacional y la diabetes pregestacional? Esto es como un resumen de lo que venimos hablando, ¿sí? Nosotros decíamos que para diabetes gestacional teníamos dos formas de diagnosticar. Una es con glucemia en ayunas, de 100 o más, y con glucemias mayores a 140 a las 2 horas, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de diabetes pregestacional, sabemos que tenemos una tipo 1 y una tipo 2, según el tiempo de diagnóstico que tenga la paciente. La diagnosticamos también con dos glucemias de 126 o más, con una glucemia de más de 200 con síntomas
y con una PTOG con glucemias de mayores a 200 a las 2 horas. ¿Sí? Esta placa también es importante que la tengamos claramente definida en nuestra cabeza, porque es lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico en tiempo de informe. La siguiente, por favor. Bien. Importante, cuando yo pido una prueba de tolerancia oral a la glucosa, debo indicarle a la paciente cómo se realiza. Por dos motivos. Una, porque la paciente tiene que ir con cierta preparación, que ya les voy a contar, y otra porque muchas veces el laboratorio, y esto pasa a veces con laboratorios privados también, no realizan la prueba como debe ser desde el punto de vista técnico. La prueba de tolerancia se realiza con 75 gramos de glucosa anhidra, así se llama. Eso va diluido en 375 mililitros de agua, que puede estar ligeramente acidificada, acidulada, con algunas gotitas de limón. Todas las pacientes se quejan de que es desagradable y debe ser tomar este líquido caliente en ayunas. Entonces, por ahí está bueno decir a la paciente que lleve una botellita de agua mineral fresquita y se lleve un limón. Eso hacíamos en la maternidad para que no resulte tan desagradable y la paciente no se descomponga, por ahí vomita y todo, porque este líquido es desagradable de tomar. Entonces, esa preparación es la que sirve desde el punto de vista técnico. Nos ha pasado con algunos laboratorios de que la paciente va al laboratorio, le sacan sangre en ayunas y le piden que vaya a desayunar a su casa, vuelva y desayune con abundante cantidad de azúcar, y con hidratos y demás. Esa prueba no sirve porque no se puede cuantificar. Los estudios que han sido randomizados y han sido estandarizados sobre todo, hablan de la preparación de líquido que la paciente toma, como yo les expliqué, 75 gramos de glucosa diluidos en 375 mililitros de agua. Desde el punto de vista de la preparación de la paciente tiene que ir con un ayuno de 8 horas previo, lo cual quiere decir que la paciente también no debe ni desvelarse la noche previa, ni tampoco dormir más de 8 a 10 horas previamente a la realización de la prueba. ¿Sí? Esto tiene que ver también con un cambio, con cambios circadianos que se dan durante el sueño de la paciente, que se alteran con el sueño. No tiene que fumar ni beber ningún líquido durante la prueba. Tiene que alimentarse como viene haciéndolo. Eso también es importante decirle a la paciente, porque muchas veces la paciente hace dieta previa a la prueba. Y nosotros tenemos que saber cuál es la condición habitual de la paciente. La actividad física igual, tiene que ser la actividad cotidiana, ni más ni menos, previo a la prueba. No tiene que consumir droga la paciente, sobre todo, drogas hiperglucemiantes. Hay pacientes que por alguna otra patología consumen, por ejemplo, corticoides, o algún otro medicamento que influye sobre la glucemia, ¿sí? Por ejemplo, también el tema de la metformina, ¿sí? Que muchas pacientes lo consumen por el síndrome metabólico que traían previo al embarazo. No debe causar infecciones al paciente también en torno a la prueba. Esto es importante. Así que estaría bueno pedirle un urocultivo, por ejemplo, a la paciente unos días antes de la prueba para estar seguros de que no está causando infecciones urinarias. Lo mismo con el tema de las infecciones respiratorias, que en este momento estamos viendo bastante. La paciente debe permanecer en el laboratorio entre la primera extracción y la segunda a las 2 horas. Es importante recalcarle a la paciente que entre la extracción que se le hace en ayunas no puede deambular, no puede ir a su casa y volver por más cerquita que viva, porque como se le ha dado a tomar una solución con glucosa, esa glucosa con la mínima actividad física que la paciente tenga, se la consume. Entonces por ahí tenemos resultados que dan más bajos a las 2 horas que en ayunas. Así que la paciente debe permanecer sentadita en el laboratorio mientras pasen estas 2 horas hasta la segunda extracción. Y otra cosa importante, no ahora tanto durante el curso de embarazo, pero sí durante la reclasificación, que debería ser a las 6 semanas a partir de las cuales nació su bebé, no debe estar dando la teta a la paciente durante la espera de las 2 horas, ¿sí? Este es un punto muy, muy importante. La siguiente, por favor. Bien. Esto un poco para explicar lo que ya les dije recién, cómo se comporta en condiciones normales
la glucemia en la paciente embarazada. Les dije que en el primer trimestre teníamos una tendencia a la hipoglucemia, o sea, a la glucemia baja de la madre. ¿Por qué? Porque tenemos un hiperinsulinismo materno, hay un mayor consumo de glucosa por parte del feto, que aparece ahora creciendo a expensas de la madre, y además hay una cierta glucosuria fisiológica, una cierta pérdida normal de glucosa por orina de la madre. Todo esto nos lleva a tener una glucemia más bien baja en el primer trimestre. Podríamos considerar ahí un valor normal de 72 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa en el segundo trimestre? Como les decía también hace un rato, acuérdense que hablaba recién que el momento ideal para pedir la prueba de tolerancia es entre la semana 24 a 28, porque aparece un estado de insulinoresistencia promovido por la producción placentaria de estas dos hormonas, tanto del lactógeno placentario como del cortisol, ¿sí? Estas dos hormonas le hacen de alguna manera la vida imposible a la insulina de la madre y de esta manera imposibilitan de alguna forma el correcto accionar de la insulina. Entonces, ¿qué hace la madre? Produce mayor cantidad de insulina tratando de controlar la hiperglucemia, para lo cual la hiperglucemia sigue totalmente descontrolada y en aumento. Entonces tenemos un estado de insulinoresistencia. Hay una reducción del 50% de la sensibilidad de la insulina de la madre en este momento del embarazo. Por eso en pacientes que vienen de alguna manera genéticamente marcadas por sus antecedentes, es más probable que aparezca el cuadro de diabetes gestacional. Por eso no aparece en todas las pacientes. Todas las pacientes embarazadas tienen placenta y tienen estas hormonas. Solo aquellas pacientes con cierta predisposición van a ser las que van a desarrollar la diabetes gestacional. En el tercer trimestre, también este estado de insulinoresistencia se mantiene, pero ya por acción de la progesterona y de una hiperglucemia materna, como veníamos, y también fetal, ¿sí? Y lo que lleva hasta ahí a la producción de mayor cantidad de insulina, pero ahora por parte del feto, que produce su propia insulina. Y esta insulina a nivel fetal es lo que produce la macrosomía. No nos olvidemos que la insulina es una hormona anabólica, ¿sí? Entonces promueve la proliferación celular. La siguiente, por favor. Perfecto. Bueno, este sería más o menos un algoritmo por consultas. ¿Cómo controlamos la paciente con diabetes gestacional o con diabetes pregestacional embarazada? En la primera consulta, como dijimos, nos focalizamos en el interrogatorio, en los antecedentes y en el laboratorio. A los 7 días la llamamos nuevamente a la paciente, y si ya hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional o si la paciente tiene diagnóstico previo, nos centralizamos en la educación diabetológica y en el tratamiento, ¿sí? La educación diabetológica tiene que ver con explicar a la paciente en dónde está parada, qué es esto que le está pasando en el caso de la diabetes gestacional. Muchas veces es una situación que a la paciente la angustia muchísimo, porque automáticamente asocia su diabetes gestacional con la diabetes que ella conoce en otras personas que no están embarazadas. Y eso la angustia muchísimo. Hay que explicarles que esta es una situación que en principio dura lo que dura el embarazo, ¿sí? Y que en principio también, una vez que finaliza el embarazo, este cuadro desaparece, pero que es muy importante que ella se adhiera tanto al tratamiento como a todas las medidas que se le traten de transmitir por ella y por su bebé. El tratamiento varía, ya lo vamos a ver en otra placa, tiene que ver, primero y principal, con la adecuación del plan de alimentación en momentos puntuales del día y con controles, ¿sí?, glucémicos que lo hace a partir del reflectómetro, del aparatito con el cual la paciente pincha su dedo y pone para control de su glucemia. Por lo cual, en 15 días posteriores, la citamos a la paciente y vemos cómo le ha ido con el autocontrol, con el monitoreo de su glucemia, cómo se ha sentido con el plan de alimentación. Y ahí es donde interviene todo el equipo en cada consulta. Tanto el médico tocoginecólogo, que hace la consulta, el médico diabetólogo, el nutricionista, muchas veces el psicólogo es una herramienta fundamental porque ayuda a que la paciente se apropie de alguna manera de la enfermedad,
la haga suya y en función de esto tome el compromiso de realizar el tratamiento adecuado. Estas consultas serán más o menos cada 15 días hasta la semana 32 más o menos, y a partir de la 32 serán cada 7 días. Y en cada consulta haremos el control y seguimiento adecuado tanto de la diabetes como del embarazo. La siguiente, por favor. Como les decía, el tratamiento no es resorte de una sola persona. Acá siempre se maneja el seguimiento de esta paciente, el acompañamiento de esta paciente con un equipo, que es muy importante. Nutrición, como les decía, hay personas que forman parte del equipo que son educadoras en diabetes. Nosotros en maternidad damos unas charlas de educación diabetológica que se las dan semanales, se las da con el diabetólogo, con el obstetra, intervienen las licenciadas también en obstetricia, el psicólogo, ¿sí? Y se le va mostrando todo el panorama que la paciente tiene que seguir. Por otro lado, que la paciente esté en contacto durante esas charlas con otras mamás embarazadas que tienen el diagnóstico y que permite también ese espacio que la paciente empatice con las otras mamás, ver que no son las únicas que están transitando la enfermedad, ver que algunas van terminando su embarazo y se van a la casa con su bebé sano, también sirve como de gran estímulo para que la paciente se adhiera al tratamiento. La siguiente, por favor. Bueno, esto es para presentarle la planilla de registro de autocontrol glucémico que tiene la paciente. Esto independientemente de que use o no insulina. Esto nos permite ver cómo es el comportamiento de la paciente durante su día, ¿sí? Entonces, aquí tiene un casillero que dice fecha, entonces pone, supongamos, la fecha de hoy, y los controles que se deben realizar durante el día, que en principio, a veces al comienzo son 5, ¿sí? Después, en función de lo que uno va viendo, de que la paciente tiene buenos controles y que tiene buena adherencia, pueden ir reduciéndose estos controles. Principalmente estos controles son en horarios puntuales y no negociables. Por ejemplo, en ayunas tiene que ser 7, 7 y media de la mañana. Y media hora después la paciente desayuna. El control pre-almuerzo es 15 minutos antes de empezar a comer y el post-almuerzo es 2 horas después que la paciente comienza a comer. Igualmente el horario de precena también es 15 minutos antes de la comida y 2 horas posteriores a la comida. Y el de las 3 de la mañana generalmente se lo hace si la paciente es internada, si no, no. Es para ver qué es lo que pasa durante la noche con estos fenómenos hormonales que les comenté hace un rato. Estos momentos del día, ayuna, pre y post almuerzo y pre y post cena, tienen horarios puntuales porque todo el tratamiento está dispuesto de tal manera que la paciente haga control comida, control comida, control comida. Al ver nosotros esta grilla, nos permite intervenir en aquellos momentos donde la paciente presenta tanto hiperglucemias como hipoglucemias. De esta manera, en primera instancia, lo que se ajusta es la dieta, aumentando o reduciendo las calorías de las comidas previas al control que está desajustado, y si aún habiendo ajustado el plan de alimentación, logramos seguir viendo este desajuste, cabe la posibilidad de poner insulina en el tratamiento. La siguiente, por favor. Las metas del control metabólico son las siguientes. En ayunas, la meta es que la paciente llegue con 70 a 90 miligramos por decilitro. Preprandiales, ¿sí? Estos serían los 15 minutos antes de comer, entre 70 y 100. Una hora postprandial que en algunas pacientes se controla de entre 90 y 140. Y las 2 horas postprandiales, que son las que yo les cité en la grilla, nuestra meta es que la paciente presente valores entre 90 y 120 miligramos por decilitro. Obviamente, este control de cerca que se le hace a la paciente de manera diaria tiende a evitar las hipoglucemias, que son las peligrosas para el bebé sobre todo, más que las hiperglucemias, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, durante el embarazo tenemos ciertas causas de internación que pueden ser metabólicas, obstétricas, clínicas o sociales. Rápidamente, por ejemplo, les voy a mencionar como causas metabólicas, pacientes con descompensación metabólica, deshidratación, diagnóstico tardío, que lamentablemente en la actualidad
es lo que más motiva nuestra internación porque son pacientes que tenemos por ahí de tercer trimestre recién diagnosticadas. Entonces, estas pacientes no nos queda demasiado por hacer desde el punto de vista de la prevención. Por eso es importante captar a estas pacientes y diagnosticarlas lo más precozmente posible. A estas pacientes de diagnóstico tardío, lo que hacemos es internarlas, hidratarlas, perfilarlas, hacerle todos los estudios desde el punto de vista metabólico y obstétrico y prepararlas para el nacimiento. Saber dónde estamos parados desde el punto de vista del crecimiento fetal, para saber si la paciente va a ir a parto o a cesárea, según su condición obstétrica, y también nos sirve esta internación para ver si la paciente necesita tratamiento con insulina. Con las causas obstétricas, una de ellas puede ser la necesidad de hacer maduración pulmonar fetal. En el caso de pacientes que además de cursar con diabetes gestacional, tengan, por ejemplo, un cuadro de hipertensión, un cuadro de restricción de crecimiento, de amenaza de parto prematuro, donde tengamos que hacer la maduración, que sabemos que la va a descompensar metabólicamente a la paciente, y para ello necesitamos tenerla internada. Causas clínicas de internación podrán ser infecciones, hipertensión preeclampsia. Causas sociales, negligencia materna, por ejemplo, que la paciente no pueda cumplir con su plan de alimentación. Nos pasa muchas veces que por condiciones sociales y económicas la paciente no llega a cumplir con su plan de alimentación pautado. Inestabilidad emocional, la misma situación socioeconómica, el domicilio alejado. La siguiente, por favor. Bueno, para la preparación preparto y periparto, en realidad, a ver, este es un punto importante, por eso lo puse acá, porque no todas las pacientes con diabetes van a ir a cesárea, ¿sí? Y es muy importante que si la condición obstétrica de la paciente y el buen control metabólico que hayamos logrado, nos haga pensar en la posibilidad de un parto vaginal. Para lo cual, debemos prepararla a la paciente de la siguiente manera. Y si fuese a cesárea programada, vale lo mismo. Debemos tener un ayuno no mayor a 6 horas. Si la paciente viene con insulina, se suspende la noche anterior la última dosis de insulina. Se hace un control de glucemia cada hora y se pone un plan de alimentación con dextrosa al 5% por lo menos 2 a 3 horas antes de la cesárea y durante todo el trabajo de parto. En el posparto se hace un control cada 4 horas hasta que la paciente reciba su primera comida. Se le pone dieta para diabéticos y se hacen a partir de que la paciente empieza a comer solamente controles preprandiales. Luego del parto, generalmente antes del alta, 24 o 48 horas después, hacemos una glucemia en ayunas del laboratorio. La siguiente, por favor. Bueno, 48 a 72 horas post nacimiento podemos tener estas tres situaciones. Que des menos de 110, la consideramos normal, y a esta paciente le vamos a pedir la prueba de tolerancia a las 6 semanas, como les había dicho, para reclasificarla. Si tenemos una glucemia de 110 y 125, esto nos habla de un estado gris, que se llama metabolismo alterado de la glucosa. También esperamos las 6 semanas y repetimos la PTOG para reclasificar. Pero si la paciente tiene 126 o más de glucemia, 24, 48 horas o hasta 72 horas posparto, nos permite hacer en ese momento el diagnóstico de diabetes y que la paciente queda diabética luego de este embarazo. La siguiente. Bien, a las 6 semanas hacemos la PTOG como les había dicho. Esta PTOG puede darnos normal y permitirnos decirle a la paciente que esta paciente tuvo un cuadro de diabetes gestacional, que en principio fue un cuadro ligado 100% al embarazo, que sería aconsejable tener unos hábitos de vida saludables en cuanto a ejercicio y actividad física y a su plan de alimentación, pero que por el momento se cierra el capítulo de diabetes para ella. También nos da este estado gris, que puede ser un metabolismo alterado a la glucosa. Esta paciente debe ser seguida y controlada por su endocrinólogo, ya en el CAPS, ya en su casa, para ver que en el corto plazo no presente un cuadro de diabetes. Y también puede ser que la PTOG nos dé más de 200, nos dé alterada, y también nos permite realizar el diagnóstico de diabetes posterior al embarazo. La siguiente, por favor. Bueno, acá voy cerrando y voy recordando nuevamente que el manejo de estas pacientes es resorte de todo un equipo, ¿sí? No es el tocoginecólogo el único que maneja el control, el seguimiento y el acompañamiento de estas pacientes, ¿sí?
Interviene el diabetólogo, el obstetra, el neonatólogo, el especialista que corresponda, los educadores, las enfermeras, nutricionistas, asistentes sociales, psicólogos, entre otros. La siguiente, por favor. Bueno, muchísimas gracias por su atención. La verdad que quise hacer hincapié sobre los factores de riesgo y sobre el diagnóstico oportuno de esta patología, muy frecuente y cada vez más. Así que espero que haya sido útil y que les haya servido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marangoni. Bueno, si quiere esperar un ratito para que hagamos la presentación de la doctora Guerra y posteriormente hagamos las preguntas. No hay problema. Doctora Guerra, ahí está. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí. Bien, ella es la doctora Lorena Guerra, es endocrinóloga, especialista en diabetes y en problemas de endocrinos en general, sobre todo en embarazo y en fertilidad. Bueno, adelante doctora cuando usted quiera. Bueno, ¿puedo pasar yo la presentación? ¿Estoy compartiendo sí, ahí? por supuesto. Allá te digo. A ver. Demora un ratito, así que hay que tener un poquito de paciencia. Yo le pediría que te deje unos 5 para vos. A ver, a ver. ¿Ahí está? Ahí está, pero ahora hay que apretar la copita para que agrande la presentación. Bien, ahí. Ahí está, perfecto, ahí estamos, ahí se ve bien. Bueno, muchas gracias a todos. Yo les voy a hablar un poco de la patología tiroidea en el embarazo, las dos patologías más prevalentes que serían el hipotiroidismo y en segundo lugar el hipertiroidismo. Para que nos pongamos un poquito en tema, vamos a aclarar que la tiroides es una glándula endocrina. ¿Qué quiere decir una glándula endocrina? Es un órgano que tenemos en nuestro cuerpo que sintetiza, fabrica hormonas. Eso quiere decir una glándula endocrina. ¿Y qué son las hormonas? Son sustancias que ese órgano va a vertir a la sangre y van a ir a actuar en órganos más distantes a través de la sangre. En el caso de la tiroides está situada en el cuello y va a sintetizar las hormonas que son la T4 y la T3 que regulan el metabolismo basal, el crecimiento y casi todos los sistemas del organismo. Y esta glándula tiroides que se encuentra en el cuello, no sé si ven el cursor, a su vez está regulada por otras hormonas que provienen desde el nivel central. Desde el hipotálamo se libera una hormona, un péptido que se llama TRH, que a su vez va a ir a la glándula hipófisis, que es una glándula que tenemos situada en la base del cráneo, en la silla turca, que es la glándula madre, digamos, que va a controlar y coordinar todo el sistema hormonal del organismo. Tiene dos lóbulos y la TRH va a estimular ese lóbulo anterior de la glándula hipófisis y de esta manera se va a liberar una hormona que la deben conocer porque es muy habitual pedir en los análisis de laboratorio, que se llama TSH, que quiere decir hormona liberadora de la hormona estimulante de tiroxina, porque es la que va a ir por la sangre hasta la tiroides a estimular que se fabriquen las hormonas tiroideas propiamente dichas, que son la T4 y la T3. Y la T4 y la T3 van a salir y van a actuar en los tejidos por un lado, pero por otro lado van a volver y van a hacer un feedback a nivel central, y de esta manera, si están en exceso, por ejemplo, se va a inhibir la producción central de TRH y TSH, o si están en falta, se va a estimular y de esta manera se regula todo el funcionamiento. Y acá les quiero hacer una salvedad que va a tener importancia cuando veamos después qué es lo que ocurre en el embarazo, que la TSH tiene dos subunidades en su molécula, una subunidad alfa y una subunidad beta. Y acá lo importante es que la subunidad alfa es la misma subunidad
que también tienen otras hormonas, que son la LH, el FSH y la HCG, que es la gonadotrofina coriónica, que va a estar muy aumentada en el embarazo, y esto va a tener influencia en la fisiología del embarazo y en la patología también, como ya lo vamos a ver después. Las hormonas tiroideas tienen gran cantidad de funciones, yo les voy a nombrar algunas nada más. Participa en la producción de calor por el cuerpo, en la producción de energía, en el metabolismo de las proteínas, aumenta la síntesis de proteínas, en el metabolismo de las grasas, en el metabolismo de los hidratos de carbono, regula el sistema cardiovascular, tiene efectos simpáticos, por los cuales va a actuar también el sistema nervioso, participa en el desarrollo, en la mielinización neuronal, en el sistema óseo, participa en el sistema reproductivo, en múltiples sistemas de nuestro organismo. ¿Y qué es lo que ocurre en el embarazo? Que es lo que vamos a hablar hoy propiamente. Como les había dicho, la TSH y la gonadotrofina coriónica comparten una misma subunidad. Y en el embarazo lo que ocurre fisiológicamente, habitualmente, es que la gonadotrofina coriónica, como es parecida a la TSH, también se une al receptor de TSH de la tiroides y va a generar también un aumento leve de las hormonas tiroideas que dijimos que eran la T4 y la T3. Y debido a que se produce ese aumento de hormonas tiroideas, esto, como habíamos visto en el circuito de retroalimentación del feedback, va a hacer que a nivel central haya una pequeña disminución de la TSH normalmente en el embarazo. Y el pico del HCG ocurre más o menos entre las 8 a 12 semanas de embarazo, y ese va a ser el momento en el que la TSH en un laboratorio puede estar más disminuida de manera fisiológica y normal. Y esto se debe a que la T4 libre aumentada, en el caso del HCG, no va a tener el feedback negativo. Entonces vemos que a mayor T4 se va a correlacionar de forma directa con la HCG. Y en cambio, cuando hay más HCG, la TSH va a estar más disminuida en un primer momento, sobre todo del embarazo. Y luego empieza a aumentar un poquito a lo largo de toda la gestación, aunque nunca llega a ser menor que en las mujeres no embarazadas. Otra cosa que ocurre también en el embarazo es que por estímulo de los estrógenos a nivel hepático, se estimula la producción de las proteínas transportadoras de las hormonas tiroideas y aumenta mucho, se duplica o se triplica la cantidad de proteínas transportadoras, por lo cual vamos a ver que los dosajes de las hormonas tiroideas que se puede dosar total, que sería que la que es unida a proteína, o si no las libres, que son las que no están unidas a proteína. Vamos a ver que los dosajes aumentan normalmente en el embarazo, o sea, cuando medimos T4, T3 totales, están aumentadas en cualquier embarazo normal. Y la glándula tiroides en sí aumenta de tamaño, en general un 10%, puede llegar a un 20 a 40% en áreas iodos deficientes. Y por lo cual vemos que el embarazo representa una prueba de esfuerzo para la tiroides materna. Hay veces que una mujer puede estar eutiroidea en condiciones basales sin estar embarazada, pero en el embarazo hay un requerimiento de producción de hormonas tiroideas mucho mayor, entonces puede ser que desencadene un hipotiroidismo en ese embarazo, y también puede ser que una vez pasado el embarazo, la función tiroidea que ella tiene previamente sea suficiente para su requerimiento diario. Acá vemos un esquema, un poquito lo que ya les decía recién. En primer momento la gonadotrofina coriónica aumenta, por lo cual se aumenta la T4, esto genera una disminución fisiológica de la TSH en la mamá embarazada, y a su vez, por aumento de los estrógenos que incrementan la proteína transportadora, están aumentados los valores de las hormonas tiroideas totales. Y también están aumentadas las necesidades de todo el organismo de T4 y T3. Hay enzimas que metabolizan las hormonas tiroideas más rápidamente, y también están aumentadas las necesidades de yodo porque hay una mayor síntesis de hormona tiroidea y hay un aumento
al filtrado glomerular. Es muy importante tener en cuenta que las hormonas tiroideas maternas son transferidas al feto y que el eje fetal tiroideo debe madurar en condiciones de eutiroidismo materno. Se empiezan a ver producción fetal propia de hormona tiroidea recién a partir de la mitad del embarazo. Y esto es muy importante porque el desarrollo neurológico fetal en el segundo trimestre es una fase que depende exclusivamente del aporte materno de hormonas tiroideas. Entonces la función tiroidea de la madre tiene que estar bien controlada y adecuada. Con respecto ha habido los últimos años algunos cambios a cuando en una mujer embarazada pedimos un valor de TSH para pesquisar un hipotiroidismo, un hipertiroidismo. Si bien no está indicado universalmente el screening, hay una serie de factores de riesgo de mujeres embarazadas a las cuales hay que pedirles sí o sí una TSH, sobre todo en el primer trimestre, y son mujeres mayores de 30 años que tengan antecedentes familiares de problemas de tiroides, que vivan en zonas endémicas con alta prevalencia o de tiroiditis Hashimoto o de deficiencia de yodo. Y yo particularmente pienso que en nuestro medio la TSH es un análisis accesible y costo efectivo, y a mí me parece que podría estar indicado, sobre todo en estas pacientes que tienen algún factor de riesgo. Si se puede hacer a la generalidad sería lo ideal, pero siempre consultar factores de riesgo. Con respecto a entonces uno va a pedir un laboratorio y se ha visto, sobre todo este último tiempo, que hay una gran variabilidad de la TSH en cuanto a la raza, a la diversidad geográfica, y que hay una limitada disponibilidad de rangos de referencias para las poblaciones con una ingesta adecuada de yodo. Lo que nos propone la guía, la última guía, que es la que estamos usando, la Asociación Americana de Tiroides, es que tengamos en cuenta que la TSH en un primer momento, en el primer trimestre del embarazo, como yo le había dicho, fisiológicamente baja, y entonces el rango habitual que trae el laboratorio, que dice en general, por ejemplo, el que teníamos en maternidad de 0,4 a 4 miliunidades por litro, en un primer trimestre ese rango para una embarazada normal, el valor puede ser incluso menor. Pero siempre el rango superior va a ser menor a 4. Con respecto a la T4 libre, hay que tener en cuenta que es difícil medirla porque habíamos dicho que hay una alta concentración de la porción unida a proteínas, también por ácidos grasos libres, porque hay una disminución de la albúmina por dilución, por muchos mecanismos, por lo cual las guías recomiendan que cada población tenga sus niveles propios de referencia de T4 libre, que no siempre los tenemos. Y entonces las guías proponen, en general, usar la medición de la T4 total con un rasgo de referencia que se ajuste al embarazo. Yo les había comentado que aumenta mucho la T4 total y se ve que después de la semana 16 se incrementa un 50%. Entonces, si tenemos una embarazada que se le pidió la T4 total y le da alta, hay que tener en cuenta que el valor que viene de referencia del laboratorio es para población no embarazada. Entonces uno tiene que multiplicar el límite superior por 1,5 y ahí nos va a dar un nuevo rango. Habitualmente el límite superior es de 12,75, lo multiplicamos por 1,5 y nos queda un límite superior de 18 para T4 total. O sea, estaría aumentada recién cuando sea mayor a 18 a partir de la semana 16. Menos de la semana 16 el incremento es un poco menor que el 50%, pero hay un cálculo también que podemos hacer semana a semana, vamos aumentando un 5%. Esto era lo que es la fisiología habitual en el embarazo. Con respecto a la patología, lo más frecuente que tenemos en nuestro medio es el hipotiroidismo. ¿Y qué es el hipotiroidismo? Es una situación clínica que se caracteriza por un déficit de secreción de hormonas tiroideas, o sea, están disminuidas las hormonas tiroideas.
Y esto puede ser por una alteración orgánica o funcional de la glándula o un déficit de la estimulación de TSH, que eso sería un hipotiroidismo central. Pero la verdad que esto es mucho menos frecuente. Más del 90% de los hipotiroidismos son primarios, o sea, hay una alteración propia de la glándula tiroides en sí. Y lo más común es que sea por dos motivos. La tiroiditis de Hashimoto, que es la causa más común en las mujeres en edad fértil, y se debe a anticuerpos que atacan la tiroperoxidasa tiroidea, que es una enzima que participa en la síntesis de hormona tiroidea, y que en el caso de estos anticuerpos van a generar lesión a nivel de las células foliculares tiroideas y por este motivo posteriormente hipotiroidismo. Otras causas son deficiencia de yodo o puede ser, por ejemplo, una mujer que haya tenido algún nódulo tiroideo y se le realizó una tiroidectomía, una cirugía de la tiroides, o puede ser que haya tenido antecedente de hipertiroidismo y se le realizó un tratamiento con yodo radioactivo 131 y en ese caso queda posteriormente con un hipotiroidismo, o algunas veces hay tiroiditis, que son inflamaciones de la glándula, que si bien en un primer momento liberan mucha hormona tiroidea, después con el tiempo queda destruido el tejido, entonces pasan a un hipotiroidismo, o por ejemplo por sobrecarga de yodo hay un mecanismo que genera deficiencia de la producción de hormona tiroidea, o por un tratamiento excesivo en el caso de un hipertiroidismo, por ejemplo. ¿Cómo va a ser el cuadro clínico? El cuadro clínico del hipotiroidismo es muy inespecífico. Sobre todo en las embarazadas, los signos y síntomas se pueden confundir perfectamente con los de un embarazo normal. Por ejemplo, cansancio, sueño aumentado, disnea de esfuerzo, edemas, constipación, calambres, parestesias. Todas son cosas que se pueden dar por muchos cuadros o por el mismo embarazo, pero más que nada, con respecto a la clínica, tenemos que prestar atención si la paciente presenta bradicardia, que no sería lo habitual en un embarazo, o sea, una frecuencia cardíaca menos de 60, si presenta friolencia, que tampoco es lo habitual, y por ejemplo la piel seca también nos puede dar otra pauta. Y cuando hablamos de hipotiroidismo, el diagnóstico, como les decía, de la clínica es muy inespecífico, tiene que ser bioquímico el diagnóstico. Y hablamos de un hipotiroidismo clínico cuando tenemos las hormonas tiroideas T4, habitualmente pedimos T4 o T3, bajas y la TSH elevada, por encima del límite superior para el trimestre y la población, o si no tomamos más de 4. Cuando no hay valores específicos por trimestre en nuestra población, tenemos que tomar el valor de 4 según las últimas guías, y considerar esas dos cosas. Es clínico cuando están disminuidas también las hormonas tiroideas. Pero si tenemos una TSH alta, más de 10, en ese caso ya lo consideramos un hipotiroidismo clínico. Hablamos de un hipotiroidismo subclínico cuando la T4 está normal y solo hay un aumento de TSH por arriba de 4, pero menos de 10. Y hay también otras situaciones, por ejemplo, lo que llamamos la hipotiroxinemia aislada, que está la T4 disminuida, pero se mantiene la TSH normal. En ese caso hay que hacer diagnóstico diferencial con un hipotiroidismo central, o a veces por deficiencia de yodo puede haber este cuadro. Y hay otra situación que es muy frecuente también, que es la autoinmunidad tiroidea sola, o sea que no afecte la función tiroidea, hay valores normales de TSH y de T4, pero detectamos anticuerpos positivos, antitiroperoxidasa o antitiroglobulina. Es cuando esto nos referimos a autoinmunidad tiroidea, la presencia de los anticuerpos positivos. Y con respecto a las complicaciones obstétricas, se ha visto que el hipotiroidismo clínico no tratado se asocia a varias complicaciones, a abortos, a desprendimiento de placenta, a hipertensión inducida por el embarazo, a parto pretérmino, a bajo peso para la edad gestacional, a distrés fetal en el parto,
a complicaciones psiconeurointelectuales en la descendencia. Se ha visto en estudios con niños de hasta 5 o 7 años que tienen un menor coeficiente intelectual cuando las madres han tenido un hipotiroidismo clínico en el embarazo, incluso hasta muerte fetal. Y con el hipotiroidismo subclínico se ha visto que si hay mayor riesgo de aborto y parto pretérmino, de retraso de crecimiento, y este efecto es exacerbado cuando hay presencia de anticuerpos positivos. Entonces, como les decía, en los últimos años han habido cambios con respecto al diagnóstico del hipotiroidismo. ¿A partir de qué nivel de TSH consideramos que hay un hipotiroidismo en el embarazo? Y como les decía, según estas guías, se recomiendan en cada población realizar un estudio y poder establecer los propios valores, pero si no tenemos, podemos tomar un límite superior de 4. Y esto es una diferencia porque hace unos años se consideraba un hipotiroidismo en el primer trimestre cuando la paciente tenía una TSH más de 2,5 y en el segundo y tercer trimestre hasta hace unos pocos años cuando era más de 3. Hoy, a la luz de muchos trabajos nuevos que se han hecho en los últimos años, se ha visto que una paciente con TSH hasta 4 es eutiroidea. Entonces, por ahí se ve en la práctica a veces un exceso de tratamiento porque muchas veces se han quedado con el concepto de la TSH más de 2,5 o más de 3 que teníamos hace unos años atrás. Y bueno, acá las guías nos dicen que, como ya les había mencionado, preferir la T4 total, pero siempre considerar que hay que multiplicar el rango por 1,5 y tenemos un nuevo un rango de normalidad en el embarazo. ¿Y cuáles son las complicaciones que puede aparecer en una paciente que tiene solamente la autoinmunidad? O sea que todavía estaban su TSH, su T4 normal, pero que tiene anticuerpos positivos. Esta paciente, el peligro es que evolucione a un hipotiroidismo, se ven un 2 a un 17% que presentan anticuerpos positivos, más o menos un 20% desarrollan un hipotiroidismo, que sería, como les digo, que presenten la TSH más de 4. Entonces hay una recomendación muy fuerte, que es que toda paciente que tenga el antecedente de haber tenido anticuerpos positivos, por más que esté bien de sus hormonas tiroideas, tenemos que reevaluarla cada 4 semanas con análisis, por lo menos hasta la semana 20, para ver cómo evoluciona la función tiroidea. Y otro riesgo que tienen las pacientes con autoinmunidad es un riesgo de aborto que está incrementado por 2. Se ha visto que hay una asociación más contundente con los abortos espontáneos que con los recurrentes. Se ha visto que hay una asociación, pero aún no está dilucidada la causalidad del mismo. Hay mecanismos que no están aclarados, algunas hipótesis es que puede haber una reabsorción fetal por mecanismos inmunológicos, que haya una leve hipofunción de la tiroides que no se había pesquisado en los análisis, que los mismos anticuerpos también actúen sobre receptores de HCG en la zona pelúcida, o aumento de citoquinas en el endometrio, todas especulaciones que todavía no se han aclarado, pero lo que vamos a tener en cuenta con respecto a los anticuerpos, en este esquema que les traje, es como para tener una idea. En general, digamos, lo ideal, por supuesto, es derivar al médico endocrinólogo, ¿no es cierto? Pero les voy a contar cómo sería el esquema de tratamiento en una embarazada si tiene la TSH más de 10, habíamos dicho que era un hipotiroidismo clínico, en ese caso no hay duda que hay que tratarla y el tratamiento es con la levotiroxina. Cuando una embarazada tiene una TSH entre 0,1 y 2,5, tiene función tiroidea normal, entonces ya no hacemos ningún otro control más adelante, a menos que tenga los anticuerpos positivos, como les decía. Y en el caso que la paciente tenga una TSH normal, que es entre 2,5 y 4, las guías nos dicen que en el caso de tener anticuerpos, se podría considerar tratar
sobre todo en el caso que tengan, por ejemplo, abortos previos. Pero una paciente que tiene TSH más de 2,5, pero menos de 4, le pedimos los anticuerpos y le da negativo, no tiene indicación de tratamiento según las guías actuales, que ahí es donde más vemos a veces el sobretratamiento en la práctica. Y en el caso de las pacientes que tienen TSH más de 4, que es un hipotiroidismo subclínico, las que tienen anticuerpos positivos, sí las tratamos siempre. Las guías dicen que si tuvieran anticuerpos negativos con TSH más de 4 se puede considerar tratamiento, no es indicación absoluta. Yo habitualmente en mi práctica estas pacientes sí las trato cuando tienen más de 4, pero también les explico que esto es un tratamiento transitorio y que debe haber una reevaluación luego a las 6 semanas después del parto, porque en general la gente sabe que la patología tiroidea es una patología que tiene medicación de por vida, pero no va a ser el caso en estas pacientes que diagnostiquemos un hipotiroidismo subclínico en el embarazo. Hay que suspender después, en el posparto, la medicación y hay que reevaluarlas. Entonces, esto sobre todo para que quede claro, porque veníamos viendo que entonces en las pacientes que con TSH entre 2,5 y 4 y anticuerpos negativos no hay que tratarlas y podemos tratarlas a las que tienen los anticuerpos positivos, sobre todo con antecedentes de aborto. Y como conclusión del tema del hipotiroidismo, la mayoría de los trabajos confirman que el hipotiroidismo clínico y subclínico pueden ocasionar alteraciones obstétricas y psiconeurointelectuales en la descendencia, por lo cual es muy importante la pesquisa y la derivación y el tratamiento oportuno. Y es aconsejable, como les dije ya varias veces, tener rangos de referencia propios de TSH. Si no los tenemos, utilizamos los de las guías, que serían más de 4 en el momento actual. Y la otra patología frecuente también, aunque menos que el hipotiroidismo, es el hipertiroidismo en el embarazo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hipertiroidismo? El hipertiroidismo es un cuadro clínico que nosotros los endocrinólogos decimos tirotoxicosis, que quiere decir que son las manifestaciones fisiológicas y bioquímicas que se asocian a cantidades excesivas de hormona tiroidea. Hay un aumento en la producción de hormona tiroidea. Hipertiroidismo es ese cuadro cuando se da por exceso en la síntesis y secreción. Y puede tener muchas manifestaciones clínicas en distintos sistemas del organismo. Por ejemplo, a nivel cardiovascular hay aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, está aumentado el inotropismo, el volumen minuto, puede haber hipertensión sistólica, con disminución de la presión diastólica por disminución de la resistencia vascular periférica, puede haber hipertensión pulmonar, mayor incidencia de prolapso, de válvulas mitral, de arritmias. En la mayoría de los pacientes que no tienen una cardiopatía subyacente se conserva la competencia cardíaca, pero hay un riesgo aumentado de desarrollar una insuficiencia cardíaca. A nivel gastrointestinal se ve que está aumentado el número de deposiciones, hay diarrea, heces blandas, hay hiperfagia, hay alteraciones también en las enzimas hepáticas. A nivel muscular hay temblor fino, que puede ser distal, en la lengua, en los párpados. Hay miopatía proximal, o sea, alteración, una debilidad y fatigabilidad de los músculos. Hay dificultad para subir las escaleras, para incorporarse, para mantener la pierna extendida, por ejemplo. Esto incluso puede llegar a un cuadro que es muy infrecuente, pero que se puede dar, que es una parálisis a causa de hipocalemia. A nivel del metabolismo basal está muy aumentado el catabolismo de las proteínas, o sea, la destrucción de las proteínas. Esto hace que la paciente tenga pérdida de peso, está aumentada la temperatura basal, la paciente tiene intolerancia al calor, tiene la piel caliente y sudorosa. A nivel del hueso hay mayor excreción de calcio y fósforo, aumentan distintas enzimas que nos muestran que está aumentada la resorción ósea, con disminución de la densidad mineral ósea. Los hipertiroidismos de larga data vemos que pueden incrementarse el riesgo de fracturas por osteoporosis en el futuro. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de esta patología? En el embarazo principalmente vamos a hablar de dos entidades,
que son las más frecuentes, que es el hipertiroidismo gestacional transitorio, que se ha visto que se puede dar en un 1 a un 3% de los embarazos, y la enfermedad de Graves-Basedow, que se da más o menos alrededor del 1%, que ya les voy a hablar de estas dos entidades. Otras causas, hay muchas otras causas de hipertiroidismo, por ejemplo, el bóceo multinodular, secretor de hormonas tiroideas, o el adenoma tóxico, que es un único nódulo productor, o tiroiditis, que en ese caso, por causa de la destrucción celular, se genera una gran liberación de hormona tiroidea al torrente sanguíneo, entonces tienen un hipertiroidismo que es transitorio, porque después, como está destruida la célula, ya no puede seguir fabricando hormona tiroidea y con el tiempo evoluciona un hipotiroidismo. Puede haber también el hipertiroidismo inducido por yodo. La tirotoxicosis facticia es por un exceso de consumo de tratamiento con hormona tiroidea en altas dosis, secreción inapropiada de TSH, algunos tumores ováricos. En el embarazo, fundamentalmente, tenemos que ver si viene una paciente con un cuadro clínico, como les había dicho, de palpitaciones, de ansiedad, de temblor, de intolerancia al calor, puede tener antecedentes personales y familiares o no. Se le hace un laboratorio que le vamos a pedir TSH, hormona tiroidea T4 total o libre, la T3, unos anticuerpos que ya les voy a aclarar, una ecografía de tiroides, nos va a servir para saber, hacer un diagnóstico diferencial entre las dos entidades más frecuentes, que son la tirotoxicosis gestacional transitoria y la enfermedad de Graves. La tirotoxicosis gestacional transitoria es secundaria a niveles elevados de HCG. Recuerden que les había dicho al principio que el HCG tenía la misma estructura, comparte una subunidad con la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, la HCG se une también al receptor de la TSH en la célula tiroidea y estimula la síntesis y secreción de hormona tiroidea. En este caso, los trastornos suelen ser leves y autolimitados al primer trimestre. La paciente sí puede tener la clínica del hipertiroidismo, pero va a haber una diferencia fundamental con la enfermedad de Graves, que lo vamos a ver ahora, que es que no tienen bóceo, o sea, no tienen la tiroides aumentada de tamaño, que en algunos casos, cuando es muy evidente, se lo puede incluso ver a través del cuello, y si no, hacemos la palpación de la tiroides, y la paciente en general tampoco tiene la oftalmopatía, que es la protrusión de los globos oculares muy característica de la enfermedad de Graves. Y es una paciente que no tiene antecedente de enfermedad de la tiroides. Se ha visto que puede estar asociada a hiperemesis gravídica, puede tener náuseas y vómitos con pérdida de peso, deshidratación, cetonuria. Ante una sospecha, obviamente, vamos a hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Graves, pero en general, en estos casos, el tratamiento va a depender de la gravedad de los síntomas. No está indicado tratamiento con fármacos antitiroideos, sino que se hace tratamiento de sostén si está deshidratada, si ha perdido peso, uno puede hacer hidratación, o tienen alguna utilidad los beta bloqueantes a bajas dosis por periodos limitados. Y hay que tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, de gestaciones múltiples, la HCG aumenta mucho más cantidad, con lo cual se puede intensificar el cuadro. Y el otro diagnóstico diferencial importante en el embarazo es si estamos ante una paciente que tiene enfermedad de Graves-Basedow, que esta es la causa más común en las mujeres en edad fértil. Antes del embarazo en un 1%, y durante el embarazo aproximadamente 0,2%, puede llegar hasta 1%. Y es muy importante que con esto se haga prevención antes del embarazo, porque una mujer que tiene hipertiroidismo y está en edad fértil, es muy importante que realice una planificación de la terapia en relación con un futuro embarazo. ¿Cómo es la patogenia de la enfermedad de Graves? Acá también tenemos unos anticuerpos que se llaman anticuerpos contra el receptor de TSH. Ustedes ven acá a su derecha una
célula tiroidea normal que tiene su receptor de TSH y los circulitos amarillos serían una molécula de TSH que va a estimular la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas T3 y T4. En esta enfermedad hay una producción de anticuerpos que, como les dije, son los TRAB, que se van a unir al receptor de la TSH, pero son anticuerpos estimulantes, o sea, al unirse, el receptor envía la señal de aumentar la producción de hormonas tiroideas T3 y T4. Habitualmente, cuando aumentan la T3 y la T4, por el mecanismo de retroinhibición, se inhibe la TRH y la TSH para poder frenar la producción de hormona tiroidea. Pero en este caso, la T3 y la T4, si bien inhiben la producción de TRH y TSH, por eso vamos a ver que en un laboratorio la TSH va a estar suprimida, de todas maneras sigue fabricándose T3 y T4 porque el mecanismo está de manera anómala y de manera autónoma por los anticuerpos. Y el cuadro clínico tenemos el mismo cuadro del hipertiroidismo que habíamos hablado antes, con palpitaciones, taquicardia, nerviosismo, sudoración, la sensación de calor, temblor, irritabilidad, cansancio, pérdida de peso, diarrea. Algunos signos pueden ser por estímulo del sistema nervioso simpático, como la mirada fija y brillante, pero hay algunos otros signos que son exclusivos de la enfermedad de Graves, que es el exoftalmos, o sea, la protrusión de los globos oculares hacia adelante, se puede acompañar de inyección conjuntival, de edema, de picazón de los ojos, y el bocio difuso, o sea, hacemos una ecografía, dice que la tiroides está aumentada, que no tiene ningún nódulo, eso es característico de la enfermedad de Graves únicamente, en un cuadro de hipertiroidismo. Entonces el diagnóstico, como decíamos, lo tenemos con la clínica, con el laboratorio, con la ecografía, y podemos estar ante diferentes situaciones, porque puede ser que acuda una mujer embarazada que no tenga antecedentes previos de ninguna patología tiroidea, puede tener una sintomatología o un laboratorio alterado con sospecha del hipertiroidismo. Entonces en ese caso tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Si es solamente el laboratorio alterado, digamos que esté, por ejemplo, la TSH baja, y nada más tenemos que ver que puede ser la fisiología tiroidea normal. O si es en el primer trimestre, tenemos que ver si no es una tirotoxicosis gestacional transitoria o una enfermedad de Graves. Y a su vez, una mujer puede venir con un diagnóstico ya previo de enfermedad de Graves. La paciente ya sabía que tenía hipertiroidismo, estaba tratada por el hipertiroidismo o no, y acude embarazada. O puede ser que una mujer con enfermedad de Graves busque embarazo. En ese caso, eso sería lo ideal, tenerlo diagnosticado y tratado, y hay que postergar, decirles y que le quede muy claro que lo ideal es postergar el embarazo hasta que estén en un estado de eutiroidismo. ¿Y cómo sabemos que está en un estado de eutiroidismo? De que tenga dos perfiles normales separados por al menos un mes bajo el mismo tratamiento. Recién le podríamos dar el visto bueno, digamos, para buscar un embarazo. Lamentablemente esa es la situación menos común. Lo más común es que vengan o con la enfermedad de Graves no tratada o tratada con antitiroideos y sin estar controlada adecuadamente. ¿Y qué complicaciones pueden tener esas pacientes? Hay complicaciones maternas como el aborto, el desprendimiento de placenta, la hipertensión inducida por el embarazo, insuficiencia cardíaca, una crisis tirotóxica, que es el cuadro clínico de mayor gravedad, donde están todos estos síntomas y signos de los que habíamos hablado muy exacerbados. Y hay también complicaciones fetales neonatales, con restricción del crecimiento, bajo peso al nacer, prematurez, muerte fetal. El feto también puede tener hipertiroidismo o puede tener hipotiroidismo, ya lo vamos a ver, puede tener trastornos convulsivos y puede tener alteraciones del comportamiento en el futuro. Entonces es muy importante que la paciente con hipertiroidismo por enfermedad de Graves sea adecuadamente tratada.
En el caso de una mujer en edad fértil, que todavía no está embarazada, tenemos más opciones. En general, usamos los fármacos antitiroideos, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. También se puede hacer una terapia ablativa con yodo 131, pero en este caso tiene que quedar claro que está contraindicado el embarazo por los primeros 6 meses por lo menos, y hay algunos casos en los que la tiroides está muy aumentada de tamaño que se puede hacer una tiroidectomía, cuando sobre todo hay alguna alteración con la respiración o por ejemplo, tienen disfagia. Y en esas mujeres, en edad fértil estamos hablando, hay que poner en la balanza y cuál de esos tratamientos sería el ideal. Y en el caso de que se elija la terapia con fármacos, tenemos que tener en cuenta que hay efectos teratogénicos potenciales. En Argentina solo contamos con el metimazol, y esto es importante tener en cuenta que en el primer trimestre puede generar malformaciones, sobre todo cuando las pacientes han estado expuestas en las semanas 6 a 10 de gestación. Es el momento más sensible para estas alteraciones que se pueden presentar, que son aplasia cutis, fasias dismórficas, atresias de coanas, defectos en la pared abdominal, defectos del septo ventricular, y eso se ha visto en un 2 a 4% de las pacientes que han recibido metimazol, danantisol el nombre comercial en nuestro medio, sobre todo en las semanas 6 a 10 de gestación. En otros países se cuenta también con el propiltiuracilo, que como tiene menor incidencia de malformaciones, se lo recomienda en el primer trimestre y después pasar a metimazol. Nosotros en nuestro medio solo contamos con el metimazol, por lo tanto hay que tratar en lo posible de que en el primer trimestre, en semanas 6 a 10, la mujer no, si venía ya con con una dosis habitual o baja, hay que tratar de suspenderlo, hay que tratar de que en ese momento, en esa ventana, no lo reciba. Pero si la paciente venía con dosis más altas, tenemos que continuar porque el riesgo del hipertiroidismo en el embarazo es alto, entonces en ese caso no se debe retirar la medicación. Si diagnosticamos en el embarazo por primera vez la enfermedad de Graves, va a depender la dosis de la gravedad de los síntomas y de los valores del laboratorio. Habitualmente tratamos de empezar con dosis bajas y mantener la dosis menor posible en el embarazo. Y el seguimiento en un primer momento hacemos con laboratorio cada 2 o 4 semanas y luego cada 4 a 6 semanas hasta que logramos un objetivo, y el objetivo es que mantengamos la T4. ¿Perdón? No, alguien activa el micrófono. Perdón. Por favor, cuiden los micrófonos. Gracias. ¿Y cuáles son nuestros objetivos, digamos, en el seguimiento? Es que tengamos una T4 en el límite superior o levemente por encima, pero no tenemos como objetivo que se normalice la TSH, porque si la TSH materna se encuentra en rango de la normalidad, quiere decir que probablemente los antitiroideos que está recibiendo esta madre, que pasan al feto, puedan desencadenarle un hipotiroidismo fetal. O sea, no es el objetivo que lleguemos a normalizarle el laboratorio de la paciente, sino tener controlado y fundamentalmente enfocarnos en la T4 que esté en el límite superior o levemente por encima. Y hay que tratar de, discontinuar el tratamiento. En general hay una disminución de la autoinmunidad tiroidea en el tercer trimestre, o sea, como que se tranquiliza el hipertiroidismo en ese momento y nos permite a veces bajar las dosis o retirarlo. Y también estas pacientes en el posparto tienen que tener un seguimiento estricto porque habitualmente se puede observar un incremento de la actividad de la enfermedad en las primeras 4 o 6 semanas después del parto, entonces tenemos que estar atentos para
reiniciar el tratamiento o aumentar la dosis. No está contraindicada la lactancia, eso es muy importante, nada más que les decimos a las pacientes que, bueno, depende de la dosis que tengan, dividan la dosis durante el día en más tomas y que la tomen justo después de dar la teta. A veces no se puede modificar, no se puede por ahí controlar tanto eso, pero es importante saber que no está contraindicada la lactancia y que las pacientes deben continuar con su tratamiento. Y hay algunas situaciones en que tenemos que pedirle a las pacientes estos anticuerpos, obviamente las que tienen hipertiroidismo, que estamos sospechando una enfermedad de Graves, los pedimos siempre, pero hay que pedirles también a pacientes que tienen hipotiroidismo, pero que han tenido años atrás enfermedad de Graves y que realizaron tratamiento con yodo o con cirugía. Y entonces en estos casos es importante que hagamos un dosaje al inicio del embarazo y si están muy altos los vamos repitiendo y controlando porque tiene que haber un monitoreo fetal si los anticuerpos están muy altos y en todo caso al nacimiento también un monitoreo neonatal. Porque puede ocurrir en pacientes que han tenido enfermedad de Graves previamente, las que tienen actualmente, obviamente, pero que las que tienen previamente, que a veces no se pesquisa porque las pacientes tienen hipotiroidismo y no se les pregunta muy bien por qué tienen el hipotiroidismo, porque es algo muy habitual, pero resulta que era una paciente que había tenido enfermedad de Graves hace 5 años y había hecho un tratamiento con yodo. Entonces, en esos casos tenemos que estar alerta porque se puede presentar hipertiroidismo en el feto, en el neonato, porque los mismos anticuerpos estimulantes de la madre pasan al feto y le estimulan su propia tiroides con aumento de la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. También puede ocurrir que una madre con tratamiento excesivo a veces no acuden a los controles. El tratamiento del hipertiroidismo tiene que ser con un seguimiento muy estricto y muy cercano con la paciente y se necesitan laboratorios de manera frecuente y a veces se retrasan a la consulta, lo que fueran, vienen con una dosis alta por un tiempo mayor del estipulado y en ese caso el antitiroideo puede pasar también y frenar la producción hormonal del feto con un hipotiroidismo fetal y neonatal. Y a veces, si la madre no se ha controlado su hipertiroidismo, no ha recibido tratamiento y están sus hormonas tiroideas aumentadas, también en el feto se puede producir un hipotiroidismo central, por lo cual es muy importante la interdisciplina con neonatología al momento del parto. Y como les decía, en el caso del hipertiroidismo fetal se puede dar por el pasaje de los anticuerpos. Los antitiroideos también atraviesan placenta y modulan la función tiroidea y hay unos signos ecográficos por los cuales nos podemos dar cuenta que ese feto está con hipertiroidismo y es la taquicardia fetal, que tenga más de 170, pueden tener retraso de crecimiento, puede haber bocio en el feto, puede haber maduración ósea acelerada y que es que aparezca el núcleo distal del fémur antes de la semana 31, puede haber otros signos como de hidrops, de craneosinostosis. Y bueno, en este caso, en el caso con mujeres en enfermedad de Graves, se puede presentar un hipertiroidismo fetal si es que pasan los anticuerpos, pero si nos pasamos con la dosis de la medicación, también se puede dar un hipotiroidismo fetal, entonces eso tiene que estar muy controlado. Y como les decía, en la madre que ha tenido en el pasado es más riesgo de hipertiroidismo porque es una madre a la que no le estamos dando antitiroides a ella ahora. Ella ahora está hipotiroidea, ha tenido hace muchos años el tratamiento y si tiene altos los anticuerpos pueden pasar al feto. Me parece que dejé de compartir. O sea, se cerró. ¿Has dejado de compartir? Ahí está. Pueden pasar al feto los anticuerpos y es una paciente que al no estar tratada con los antitiroideos es mayor el riesgo del hipertiroidismo fetal. Entonces al nacimiento tiene que medirse de rutina la función tiroidea del neonato. Esto es un
lo que ya les había dicho, y cuando se da un hipotiroidismo fetal por un excesivo tratamiento inhibitorio, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Hay que hacer monitoreo de frecuencia cardíaca, puede tener el bóceo, puede tener la maduración ósea enlentecida, o sea, ausente el núcleo distal del fémur en la semana 33, por ejemplo. Y como conclusiones de esta patología, tener en cuenta que la TSH suprimida en el primer trimestre no siempre implica hipertiroidismo. Puede ser la fisiología normal, nos vamos a fijar en la clínica y en la evolución. No se ¿Perdón? ve la presentación, pero creo que dejaste ya de presentar, ¿verdad? No, sí estoy presentando. A ver. Yo sí estaba presentando. Ahí vuelvo. Ahí está. Está. Conclusión. Bueno, el riesgo de complicaciones materno-fetales está directamente relacionado con la falta de control de un hipertiroidismo materno. En este caso es muy importante la derivación al tercer nivel. Tiene que ser la paciente tratada con un equipo multidisciplinario y tiene que haber tocoginecólogo de alto riesgo. El asesoramiento preembarazo resulta imprescindible para todas las pacientes de edad reproductiva, hipertiroideas o con historia previa de hipertiroidismo al momento de la consulta. En el caso de que podamos lograrlo, el momento adecuado para programar un embarazo es una vez alcanzada la normalización de hormonas tiroideas, porque los riesgos en el hipertiroidismo son muy altos. En mujeres con enfermedad de Graves y embarazo incipiente que requieren bajas dosis de antitiroideos, podemos considerarlos suspender, dada los potenciales efectos teratogénicos, ya que un 2 a 4% de los niños pueden tener algún nivel de malformación. T4 tratamos de mantener el límite superior, la TSH va a quedar suprimida, no tenemos que tratar de que se normalice. Durante la segunda mitad del embarazo, los niveles de los anticuerpos TRAP maternos y los parámetros ecográficos nos van a ayudar a ajustar la dosis del tratamiento de los antitiroideos. Y mujeres con elevados niveles de TRAP que hayan tenido tratamientos previos con yodo, tiroidectomía, también tienen riesgo de hipertiroidismo fetal, aunque ellas en este momento están hipotiroideas. Lo importante es que el trabajo multidisciplinario con endocrinólogos de adultos y pediátricos, obstétricos, ecografistas, bioquímicos, resulta indispensable para lograr un adecuado manejo clínico para mantener la función tiroidea materna, fetal y neonatal. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora sí abrimos el espacio para las preguntas. Los que quieran abrir las cámaras y comenzar a preguntar. Yo me voy a fijar en el chat a ver si hay alguna pregunta. Vamos. Bueno, la verdad que la presentación de hoy es muy importante porque desgraciadamente hubo muertes maternas por el hipertiroidismo, como ella dijo, una tirotoxicosis, y a veces no tratada a tiempo desencadena en la muerte materna. Entonces es muy importante poder hacer el diagnóstico y la derivación oportuna. ¿Alguna pregunta de los participantes, ya sea para el doctor Marangoni o para la doctora Guerra? Preguntas. Yo. Bien. Soledad. Bien. Pregunte cuando quieras, tranquila. Taralía, bueno, vayan preguntando, no las escucho. Sí, buen día. Buen día, Sí. para la doctora Guerra va mi pregunta. Bien. Considerando la gravedad de las consecuencias que puede tener la enfermedad esta de la tiroides en el embarazo, no está nomenclado el pedir en la rutina laboratorio para saber los valores en el primer trimestre y demás. ¿Se lo debe hacer igual o hay que tener en cuenta primero los síntomas? Sería bueno que se lo incluya en la rutina.
Yo pienso que es costo efectivo y que en nuestro medio la TSH es accesible y entonces una TSH únicamente siempre siempre interrogar, por supuesto, en antecedentes personales y familiares de patología tiroidea, que es muy frecuente, pero si bien no, es como vos decís, no está estandarizado universalmente en Argentina el screening. Yo personalmente considero que es costo efectivo pedir una TSH mínimamente en el screening de las embarazadas, porque las complicaciones realmente son de muchísimo impacto. Entonces, en mi opinión, cuando haya posibilidad, cuando se tenga acceso, en general, casi todos los laboratorios tienen TSH y es una medición bastante económica. Yo creo que sería bueno tenerlo de screening, sobre todo en nuestro medio, que hay tanta prevalencia. Buen día. Buen día. Sí, María. Pregunte tranquila. Sí, disculpe, que de rutina se está pidiendo TSH con los laboratorios del primer trimestre para todas las embarazadas. Y a partir de esos resultados se ve cómo se sigue. Bueno, Y se hace también, digamos, en las áreas operativas que cuentan, digamos, con las posibilidades, ahí mismo se hacen los laboratorios. ¿De dónde, de qué área sos vos? La Florida. Bien, área. Bien, está bien. Bárbaro, excelente. Me parece que es algo que unifiquemos y que se tiene pueda pedir beneficio y costo-efectividad. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No sé si Saralia levantaste la mano o quedó marcada la mano. Sí, quedó marcada la mano, doctora. Mi pregunta va al doctor Marangoni, la siguiente. Mi área es distinto, pues yo estoy mucho más lejos, yo estoy en Garmendia, en Piedrabuena. Y tenemos, no un alto porcentaje, pero sí varias pacientes con diabetes gestacional. En mi caso, por la distancia y por los demás, en todos los casos, se destina al tercer nivel, porque no, la idiosincrasia también de las pacientes que tenemos ahí no tienen hábito con la alimentación y con otra, digamos, con su rutina. Nosotros la estamos mandando y lo que teníamos siempre era la PTOG, que sí la hacen en el área. Un medio de accesibilidad quisiera yo o sea, yo sé que tienen predisposición, pero a veces los turnos y estas dificultan a una paciente con una PTOG alta, por ejemplo, yo la derivo al tercer nivel y muchas veces no van y no hacen el tratamiento como debe ser por la distancia y porque tienen que sacar el turno y todo lo demás. Quisiera ver la posibilidad de un nexo para que puedan llegar más rápidamente a la consulta de tercer nivel. ¿Quién ha preguntado? Perdón. Yo, Saralía. Ana, Saralía. Bien, Saralía, bueno, esa no es una pregunta específica para el disertante, creo que eso es algo más operativo que se debe armar justamente con la ruta de la embarazada que estamos armando en cada área operativa para que se pueda resolver este tipo de problemas de conectividad. Claro. No, lo mío es saber si tienen algún nexo como para Siempre está gestión paciente, son las que gestionan, los que tienen que gestionar y formalizar es gestión paciente de los de tercer nivel con la gestión paciente de la red. Eso es lo que estamos tratando de priorizar para evitar las derivaciones interpersonales que al final siempre no resultan porque siempre quedan pacientes sin ningún tipo de respuesta. Entonces, buscar las derivaciones más formales para que esto sea realmente más efectivo. Y por supuesto incorporar el CIP tanto en el primer nivel como en el tercer nivel para mejorar sobre todo este tipo de conocimientos y historia clínica de los pacientes sobre todo, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Con respecto a la realización de las PTOG, bueno, también se está tratando de realizarlas sobre todo en el área sur, que hay lugares en donde no se podía realizar, bueno, ya se está gestionando para poder hacerlo. Bueno, veo en el chat. Bien. Bueno, veo que no hay ninguna otra pregunta. Les agradezco a los dos, al doctor Marangoni y a la doctora Guerra, por la verdad que las presentaciones muy claras, muy concisas, y les agradezco sinceramente porque esto está dirigido justamente a las que están realizando actualmente y apuntando desde el Ministerio las obstétricas que realizan el control en el primer nivel de atención y bueno, los otros niveles también, segundo y tercero. Muchas gracias, doctor Marangoni. No sé si quieren agregar algo. Muchas gracias, doctora Guerra. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. La verdad que son espacios que no tenemos que perder, de formación continua, y sobre todo haciendo hincapié en patologías, digamos, tan prevalentes y de tanto riesgo en la práctica diaria. Así que muchísimas gracias. Estoy a disposición desde el Instituto de Maternidad para lo que necesiten, a través de, como decía la doctora, de servicio de referencia, contrarreferencia, de OCDE, para lo que necesiten. Está bueno seguir una vía formal para todo lo que tenga que ver con las interconsultas, realización de estudios y demás, porque todo lo interpersonal que se haga de manera no formal se pierde en el camino. Lamentablemente excede la buena voluntad de las partes, pero se pierde en el camino, ¿sí? Así que bueno, a entera disposición y muchas gracias por estar ahí presentes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación y yo, si bien desde hace muy poquito ya no estoy en el hospital, también quedo a disposición para lo que necesiten, siempre con toda mi mejor predisposición para lo que pueda colaborar, estoy a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos el próximo martes. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, muy linda Muchas gracias.